Soy Yananguita y en este vídeo hablaremos de qué significa exactamente la expresión aumentar nuestra frecuencia de vibración. Esta es una expresión que utilizamos muy habitualmente y la asociamos con cosas positivas, pensamos que aumentar nuestra frecuencia es algo positivo, pero no siempre está claro exactamente por qué. ¿Por qué las frecuencias altas son mejores que las frecuencias bajas y por qué es mejor tener una frecuencia de vibración alta? Pues bien, esto es lo que explicaremos hoy en este vídeo en detalle. En primer lugar, vamos a definir qué es exactamente la frecuencia, qué significa la palabra frecuencia. Para poder entender por qué es positivo aumentar nuestra frecuencia de vibración, primero tenemos que entender qué es la frecuencia y qué relación tiene con nosotros. La frecuencia es una característica asociada a las ondas y que mide la velocidad de oscilación de esa onda. Puede ser una onda de sonido, una onda de luz, una onda de agua en un estanque. Siempre hay una onda, hay algo que está oscilando. En el caso de una onda de sonido es el aire que está oscilando. En el caso de una onda en el agua es el agua el que está oscilando, lo que está oscilando. Y la frecuencia mide la velocidad a la que se produce esa oscilación. Cuanto mayor es la frecuencia, más rápida es esta velocidad de oscilación. En este caso tenemos aquí una onda de frecuencia baja que está oscilando más lentamente, sube y baja a una velocidad más baja, y esta onda de aquí, que tiene una frecuencia más alta, sube y baja a una velocidad más alta. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la velocidad de vibración de una onda. La pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros, en principio, no somos ondas. Pero resulta que sí somos ondas. Y esto no es nada metafísico, ni espiritual, ni esotérico, sino que es algo plenamente científico. Los científicos han descubierto que todo lo que existe en este universo está formado por una serie de partículas fundamentales, muy pequeñas. Y estas partículas se comportan como ondas, tienen frecuencias que están vibrando. Así que todo lo que existe, tanto nosotros mismos como los planetas, las plantas, los animales, los minerales, cualquier elemento del universo está formado por una serie de partículas muy pequeñas que están vibrando, que se comportan como ondas. Así que todo tiene una frecuencia de vibración. Algunas cosas tienen una frecuencia más alta y otras cosas tienen una frecuencia más baja. Y esto plantea la pregunta que planteábamos al principio. ¿Por qué las frecuencias altas son mejores? Mejores lo pongo entre comillas porque esto es muy relativo, pero sí, ¿por qué son más deseables? ¿Por qué lo asociamos a algo positivo? Pues básicamente por dos motivos. El primero es que cuanto mayor es la frecuencia de una onda, mayor es su creatividad, mayor es su capacidad de crear riqueza y diversidad. Para entender esto recuperamos los dibujos que poníamos antes de una onda de frecuencia alta y una onda de frecuencia baja y nos fijamos en los picos. Fíjate que están marcados con una flecha los picos que se van produciendo. Una onda de frecuencia baja tiene menos picos porque tarda más tiempo en subir y bajar y generar un pico nuevo. En cambio, una onda de frecuencia más alta va subiendo y bajando a una velocidad más elevada y va produciendo más picos. Ahora imagínate que el universo es una gran onda que está vibrando y cada uno de los picos que produce esta onda del universo genera una forma nueva. Un pico puede ser una persona, otro una estrella, otro una piedra, otro un animal. El universo está vibrando y cada pico genera una forma nueva. Esto es una simplificación de cómo funciona el universo, pero no se aleja demasiado de la realidad. El universo está vibrando y esta vibración genera formas nuevas. Entendiendo esto, ¿en qué caso va a generar más formas? ¿Una onda de frecuencia baja o una onda de frecuencia alta? Con este dibujo se ve muy claro que una onda de frecuencia alta genera más formas. Y por este motivo, cuanto mayor es la vibración del universo, más formas puede crear y se convierte en un universo más rico y más diverso. Y esto también es aplicable a nosotros como seres individuales. Cuanto mayor es nuestra frecuencia, mayor es nuestra capacidad creativa de crear cosas nuevas en nuestra vida. Y el segundo motivo es que cuanto mayor es la frecuencia de una onda, mayor es su nivel de conciencia. Para entender este motivo, tenemos que explicar un concepto nuevo, que es la longitud de onda, que es otra característica de las ondas que está directamente relacionada con su frecuencia. Una longitud de una onda es la distancia entre dos puntos iguales del ciclo. Por ejemplo, dos picos del ciclo. Esta distancia de aquí sería la longitud de onda de esta onda. En cambio, esta distancia de aquí sería la longitud de onda de esta segunda onda de aquí. Como se veía en este dibujo, cuanto menor es su frecuencia, mayor
es su longitud de onda, porque tarda más tiempo en volver al mismo punto del ciclo. En cambio, cuanto mayor es la frecuencia, menor es su longitud de onda. Esto es importante porque las ondas tienen una característica, que es que solo pueden percibir un objeto en su camino que sea mayor que su longitud de onda. Es decir, si esta onda que está vibrando ponemos un objeto en medio, si ese objeto es menor que la longitud de onda, esta onda no lo va a percibir. Va a seguir oscilando y no se va a dar cuenta que tiene ese objeto en el camino. Esto significa que las ondas que tienen una frecuencia mayor pueden percibir objetos menores, pueden percibir aspectos más sutiles de la realidad. Por ejemplo, imaginamos estas dos ondas y ponemos un objeto del mismo tamaño. Si quieres, para visualizarlo un poco, te puedes imaginar una onda del mar. Una onda del mar que está oscilando. Imagínate que tienes una onda del mar y en medio de esa onda pones un palo muy pequeño, un palo que sea mucho más delgado que la distancia entre dos crestas de la onda. Pues si tú pones un palo muy pequeño en medio del mar, ese palo no va a crear ninguna perturbación en medio de la onda, casi ni se va a notar. La onda va a seguir oscilando y no va a notar que hay algo en su camino. En cambio, si esa onda del mar vibrara muchísimo más rápido, sí que notaría que hay un objeto. Se produciría una perturbación en esa oscilación y la onda notaría que hay algo en su camino. Es decir, las ondas de una vibración mucho más alta perciben objetos mucho más pequeños. Y esto es aplicable también a nosotros. Cuanto mayor es nuestra frecuencia, más capacidad tenemos de percibir aspectos más sutiles de la realidad. Y este es el motivo por el que hay muchas cosas que no percibimos. Cada vez nos damos más cuenta de que en el universo hay cosas más allá de los sentidos y de lo que vemos, hay cosas más sutiles que se nos escapan un poco, y el motivo por el cual se nos escapan es porque nuestra frecuencia aún no es suficientemente alta. No tenemos una frecuencia de oscilación suficientemente elevada para percibir muchas cosas del universo. Y esos son los motivos por los cuales es importante aumentar nuestra frecuencia, y es el camino que tenemos que seguir, es el camino que marca nuestra evolución, aumentar nuestra frecuencia de vibración para ser seres cada vez más creativos y con un nivel de conciencia mayor. Hasta la próxima.